Bueno, pues vamos a ver el tema 10, el punto 2. Análisis y comprobación de los elementos del motor de arranque con desplazamiento por contactor y horquilla. Como veis ahí, va haciendo un repaso por cada uno de los elementos que ya hemos visto y va diciendo qué comprobaciones tendríamos que hacer. Recordad que os comenté que en el aula virtual tenemos la práctica 2, que la práctica 2 es para rellenarla en clase, en el taller, claro, pero que en el fondo recoge todas las comprobaciones, o bueno, por si acaso se me olvida alguna, las principales comprobaciones que tenemos que hacer en un motor de arranque, ¿vale? Entonces tenemos comprobaciones visuales, como veis aquí, comprobaciones mecánicas y comprobaciones eléctricas. Y cada apartado o cada parte, quiero decir, del motor. Por ejemplo, el rotor, pues qué comprobaciones visuales tiene, qué comprobaciones mecánicas y qué comprobaciones eléctricas. El estator, los soportes del lado colector y del lado accionamiento, el relé, ¿vale? Y el conjunto piñón. Como veis, el conjunto piñón no tiene comprobaciones eléctricas, pues porque es solo una pieza mecánica. Entonces nos quedamos solo con las comprobaciones visuales y las comprobaciones mecánicas, ¿vale? Las visuales, como su nombre indica, mirándolo lo ves, y las comprobaciones necesitamos tomar alguna medida o algo, ¿eh? Por eso aquí habla de la excentricidad, pues tendremos que mirarlo con un micrómetro, ¿vale? Lijado del colector de Delgas, pues hay que hacer algo físicamente. Recordad este documento, porque si sabéis hacer cada una de estas cosas, pues tenéis todo aprendido, por decirlo así, ¿vale? Vamos a ello. Entonces lo primero que empieza es por la tapa del lado de accionamiento. La tapa del lado del accionamiento es esto, ¿vale? Que iría, no es de este motor, pero que iría aquí, en caso de que fuera de este motor. Este motor no tiene tapa. La tapa está fabricada, por decirlo así, en la propia carcasa de la caja de cambios, ¿vale? Pero que sería lo que cubriría esta parte de un motor. Bien. Entonces aquí nos dice que lo que tenemos que hacer es mirar que no tenga grietas, que no tenga golpes, que no esté rota. Y también tenemos que comprobar el casquillo, nos dice aquí. El casquillo de bronce no se ve, pero está ahí por dentro. Y lo que pasa es que el eje del motor de arranque, que es de acero, apoya en ese casquillo, gira y lo puede ir desgastando con el tiempo. ¿Por qué hay un casquillo? Porque la carcasa es de aluminio y no aguantaría el roce del acero, ¿vale? Entonces la carcasa es de aluminio y se pone ahí un casquillo. Pues eso es lo que tenemos que mirar. No, lo explica bien por aquí, ¿eh? Todo esto lo explica bastante bien. Si es que lo echáis una lectura y ya está. Fijaos, dice que en la tapa del lado de accionamiento hay que comprobar el desplazamiento axial. Recordar que axial significa en la dirección del eje. Entonces, traducido un poco, hay que comprobar cuánto se mueve para adelante y para atrás el eje, ¿vale? Bien montado en su carcasa y todo, porque claro, si está suelto, pues se mueve mucho. Bien montado, pues a ver qué desplazamiento tiene. Si tiene demasiado desplazamiento, pues hay que corregir ese desplazamiento con unas arandelas, como dice aquí. ¿Veis? Habla del casquillo de bronce, que es lo que os he comentado antes. Bueno, hay otra tapa, la tapa del portaescobillas. Pues la tapa del portaescobillas, como su nombre indica, es la parte de atrás del motor de arranque donde están las escobillas. Y entonces las escobillas son, como sabéis, ese elemento que lleva la corriente hasta el colector, que está dentro y que aquí no se ve, ¿vale? Entonces hay una corriente positiva y una corriente negativa, o mejor dicho, lo que hay es una escobilla positiva y una escobilla negativa. La escobilla positiva tiene que estar completamente aislada de masa. Entonces tenemos que observar la tapa y ver cuál de las escobillas es la positiva y cuál es la negativa. ¿Cómo? La positiva está aislada, tiene que tener algo que lo separe de la tapa. Aquí, aunque no se ve perfecto, esto tiene pinta de ser un aislante y que esta escobilla está montada sobre un aislante. Entonces esta sería la escobilla positiva, la corriente entra por este terminal que en ningún caso puede estar rozando con masa, pasa por el rotor, acaba saliendo por la negativa y seguramente esta está tocando directamente con masa, ¿vale? A menos que esté muy equivocado, pero creo que no, ese es el aislante, así es que esta es la positiva y esta es la negativa, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las comprobaciones que se hacen siempre eléctricas? Las comprobaciones eléctricas son siempre continuidad, cortocircuito, aislamiento de masa. Vale, vamos a ir a la tapa del portaescobillas. A ver si la tengo. Toma,
no me digas. Es que las tengo aquí juntas. ¿Vale? Soportes del lado colector y del lado accionamiento. Entonces, del lado colector es donde hay comprobaciones eléctricas y sería continuidad entre la escobilla de masa y aislamiento a masa de escobillas positivas. Es decir, tendremos que estar seguros de que hay continuidad entre esta escobilla y masa y tendremos que estar seguros de que hay aislamiento entre esta escobilla y masa. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Seguimos. Observación y comprobaciones de la tapa portaescobillas. Pues aquí tiene que decir lo que acabo de comentar ahora mismo. ¿Vale? Aunque lo que pasa, perdonad, que aquí habla también, es verdad, de las comprobaciones, digamos, visuales y mecánicas. Bueno, pues que las escobillas no estén rayadas, que se desplacen bien en su alojamiento, que el muelle haga presión suficiente. La verdad es que es fácil de leer y se entiende bien. Mirad. A lo mejor esto es un poquito más, no debería decir complicado, pero más específico. Aquí está queriendo comprobar qué tensión está aplicando el muelle contra la escobilla. Entonces aquí nos tenemos que imaginar la escobilla que se desliza ahí en ese alojamiento y aquí hay un muelle que está enrollado en forma de espiral y que aprieta la escobilla contra el colector. Bueno, pues con esto que es un dinamómetro es un muelle y una escala. Entonces cuando tú tiras para arriba tirando del muelle, claro, hace una fuerza al muelle para abajo y entonces tira un poquito de este muelle para arriba, separa esta parte y ahí se vería un número que sería los kilogramos o los newtons, para hablar bien, o los newtons que tú estás ejerciendo para vencer la fuerza del muelle. Pues aquí nos dice que tiene que estar entre 8 newtons y 14 newtons. Para que os hagáis una idea, un kilo son 9,8 newtons. O sea, la Tierra atrae a un kilogramo con una fuerza de 9,8 newtons. Por lo tanto, aquí está diciendo que este muelle está soportando entre unos 800 gramos y 1400 gramos de fuerza, si los gramos lo pasamos a fuerza. ¿Vale? Muy bien, vamos a seguir. Importante, continuidad, aislamiento de masa y cortocircuito, que es lo que ponemos. Aquí está comprobando el aislamiento, dice aislamiento a masa de la escobilla positiva. Entonces está tocando en la escobilla positiva y está tocando en masa. Y nos dice que tiene que dar infinito. En el libro lo pone todo el rato, en mi opinión, mal. Bueno, voy a hablar claro. No está bien. No está bien una cosa. Y es la escala que utiliza en el polímetro. En el polímetro siempre dice que pongamos en la escala de continuidades y que si pita, si no pita, bueno, eso está bien para continuidades, pero si lo que estamos haciendo es un aislamiento de masa, vamos a buscar fugas pequeñas de corriente, o lo que es lo mismo, mucha resistencia. Así es que vamos a poner la escala del polímetro en la escala más alta de resistencias. ¿Vale? Por ejemplo, si tiene hasta 2 megas, pues 2 megas. Y hacemos la comprobación con 2 megas. Si está bien aislado de masa, tiene que seguir dando fuera de rango, aunque haya de escala máxima 2 megas. Eso quiere decir que hay una resistencia mayor de 2 megaohmios, lo cual quiere decir que está bien aislado. ¿Vale? ¿Qué pasa si hacemos esta comprobación con la escala más baja, con la de continuidades? ¿Qué es lo que dice el libro? Y que no está bien. Imaginemos, la escala de continuidades llega hasta 200 ohmios. ¿Vale? Imaginemos que aquí hay 300 ohmios de resistencia, es decir, que hay una fuga de corriente. Bueno, es pequeña, es cierto, 300 ohmios es una resistencia relativamente grande, pero hay fuga de corriente. Bueno, pues el polímetro nos marcaría fuera de rango, y no es verdad, no está bien aislado de masa, tiene que estar completamente aislado de masa. Así es que recordad esto, porque lo voy a preguntar. La escala del polímetro tiene que ser la más alta cuando buscamos derivaciones a masa. E incluso en la escala más alta tiene que seguir dando fuera de rango, ¿vale? Lo contrario cuando buscamos continuidades. Cuando buscamos continuidades sí que ponemos el polímetro en la escala más baja, en la escala de continuidades. Por ejemplo, para medir la continuidad entre la escobilla negativa y masa, lo ponemos en continuidad, porque lo que estamos comprobando es que realmente sea un buen contacto eléctrico. Y entonces ahí buscamos que aparezca casi 0 ohmios. ¿Vale? No, este 1 es porque está esto sin medir. La continuidad entre la escobilla negativa y masa tiene que ser pues plena, tiene que dar muy poca resistencia. ¿Vale?
Eso lo tenéis que tener claro, lo hemos visto muchas veces, la escala en la que manejamos el polímetro, en función de lo que estemos buscando. ¿Vale? A ver qué dice aquí. Comprobación de continuidad a masa de la escobilla negativa. Tiene que ser casi 0, 0,05. Bueno, perdón, no veo aquí las comas. Muy poco, esto no son 5 ohmios, es poquísima resistencia. ¿Vale? Entonces está mirando entre la escobilla negativa y masa, y esto tiene que ser vía libre para la electricidad, es decir, resistencia casi nula. Seguramente si tocamos las puntas del polímetro una con otra nos salga la misma resistencia aquí. Es decir, el polímetro esté leyendo la resistencia de los cables, no de la resistencia eléctrica entre la escobilla y la propia masa. ¿Vale? Seguimos. Comprobación de las inductoras. Las inductoras son las bobinas que crean el campo magnético para que el rotor gire, o sea, la carcasa, o sea, el estator. ¿Qué comprobaciones visuales tenemos que hacer? Que no tenga roturas y grietas, que estén bien encintadas las bobinas para que la corriente pase por donde tenga que pasar y no se derive a masa, pero eso solo mirándolo. ¿Qué tenemos que hacer como comprobaciones mecánicas? Apretar bien los tornillos de las masas polares. ¿Y cuáles son las comprobaciones eléctricas? Continuidad, cortocircuito y aislamiento de masa. Lo mismo. La continuidad quiere decir que la bobina es continua. El cortocircuito dice o nos demuestra que la bobina tiene la resistencia que tiene que tener, y el aislamiento de masa dice que la bobina no está tocando con masa cuando no tiene que tocar. Vamos a ver cómo nos lo cuentan en el libro. Comprobación de las inductoras. Habla de la continuidad de las bobinas inductoras. Aquí en esta imagen está la continuidad de las bobinas inductoras. Ponemos el polímetro en la escala más baja y pinchamos entre el principio y el final de la bobina. La bobina está aquí dentro, ¿vale? Tiene el arrollamiento que empieza en un sitio, acaba en otro. Comprobamos que es continuo, que no está cortado, que la corriente va a poder circular por ahí. Esta es una de las comprobaciones. Otra de las comprobaciones es su aislamiento de masa. Es decir, la bobina no puede acabar en masa antes de haber recorrido todo su camino. Así es que ahora, cambiando la escala y poniendo en la escala más alta, pinchando entre un terminal de la bobina y masa, nos debe dar fuera de rango. ¿Vale? Por cierto, el tornillo del que hablábamos de las masas polares es este. Ese es el tornillo que hay que tener bien apretado. Detalle, lo del cortocircuito. Cortocircuito. ¿Qué es eso del cortocircuito? El cortocircuito nos tiene que... O sea, lo que estamos buscando es que esta bobina... Sé que se ve mal, pero bueno, el libro lo podréis ver mejor. Empieza aquí y acaba aquí. Lo que queremos buscar es que no esté tocándose antes de haber dado todas las vueltas que tiene que dar alrededor de la masa polar. Y entonces, para comprobar eso, lo que veremos es que la resistencia que marque sea la que diga el fabricante, no menos. ¿Vale? Aquí ahora mismo, pues, como no sé cuánto tiene que marcar esta bobina, no sé si está bien o está mal o la imagen o qué. Pero si esto fueran ohmios, que no estoy seguro, y nos dice que esto tenga que ser 5 ohmios, pues que sean 5 ohmios, no que sean 2 ohmios. No es bueno que tenga menos ohmios de los que tiene que tener. Eso significaría que la bobina está cortocircuitada y la corriente es capaz de encontrar la salida antes de haber dado todas las vueltas que tiene que dar y generar el campo magnético que tiene que generar. Pasamos a otra cosa. Comprobaciones del conjunto inducido. El conjunto inducido es el rotor. Es, por decirlo así, el que recibe el campo magnético. Él pasa corriente por él y se genera una fuerza y esa fuerza hace girar. Así es que esto es el rotor. En el documento tenemos el rotor. A ver dónde está. Aquí. El rotor, como es el que gira, tiene muchas más comprobaciones visuales y comprobaciones mecánicas, porque es el que sufre más desgaste. Pero comprobaciones eléctricas, fijaos, las mismas de siempre. Entonces son siempre las mismas. Tenemos que tenerlas claro, pero son siempre las mismas. En cuanto a las mecánicas y las visuales, pues consiste en ver que no tenga rayaduras, que no estén rotos los dientes, que no esté rozado por aquí, que este colector no tenga excentricidad, ¿vale? Comprobaciones mecánicas parecidas a las que hacéis en el cigüeñal, en el motor. Nos dice otra de las comprobaciones mecánicas es que la rueda libre funcione bien. Lo de que la rueda libre funcione bien se puede comprobar haciendo girar la rueda libre, el piñón, en un sentido girará y en el contrario no gira.
Si tenemos agarrado el rotor, hacia la izquierda, por lo que pone aquí, resbala la rueda y hacia la derecha no resbala, ¿vale? Eso es lo que habría que comprobar. Este es un rotor propiamente dicho, aquí con su colector. Lo que tenemos que hacer es que esto esté bien lijadito para que haya buen contacto eléctrico. Repasar entre delga y delga para que no quede ahí virutita de cobre y entonces se comuniquen unas delgas con otras porque están aisladas unas de otras. Esas cosas. Mirad, aquí está mirando la excentricidad, igual que habéis mirado la excentricidad en el árbol de levas o en el cigüeñal. Aquí lo que pasa es que lo ha colocado en un torno. Vosotros supongo que lo habréis colocado sobre unos soportes. Y aquí pasamos a la parte puramente eléctrica. Aquí está comprobando un aislamiento a masa. ¿Veis? Está tocando entre el eje y el colector. Tiene que estar aislado porque de la delga tiene que pasar por estos cables y volver a salir por otra delga, pero no por el colector. Así es que, ¿qué se coloca el polímetro? Resistencias. Escala más alta, pinchamos y tiene que seguir dando fuera de rango. Recordad todas las veces que en el libro no pone eso, pero aunque el libro no ponga eso, es así como se hace. Tanto continuidad como cortocircuito lo podemos comprobar del tirón. Colocamos en la escala más baja, pinchamos entre una delga y otra y nos tiene que dar el dato que diga el fabricante. Si nos da el dato que dice el fabricante, se cumplen dos cosas, que hay continuidad y que además no está cortocircuitada. ¿Vale? Aquí hay una prueba con lo que llaman un roncador o un comprobador de inducidos. Esto aquí hace pasar una corriente alterna de la red y esto conduce el campo magnético, este soporte. Entonces, si nosotros colocamos el rotor aquí y empezamos a girar el rotor, en caso de que hubiera una bobina cortada, esto es una hoja de sierra, vibraría. De ahí que lo llamen roncador. ¿Vale? Esto, si estuviéramos en clase, os lo enseñaría. Bueno, y llegamos hasta el punto 3, así es que aquí lo dejamos.